Bueno, muy buenos días a todos. El día de hoy nos complace presentar nuestro proyecto de grado, el cual es el diseño de bloques para una etiqueta de RFID integrada en un nodo tecnológico de acceso libre. Los autores de este proyecto son mi compañera Carla Camacho y quienes habla Antonio Sanabria. El director del proyecto es el profesor Juan Sebastián Moya Vaquero y el codirector el profesor Ernesto Aguilera Bermúdez. Iniciamos con la agenda del día de hoy, empezando con la contextualización y motivación, luego con las consideraciones generales de las etiquetas de RFID, la arquitectura general diseñada, pasando a la descripción y resultados de cada bloque por separado y luego el sistema completo junto. Y por último las conclusiones y el futuro de este proyecto. Empecemos entonces con la contextualización y motivación, con un dato importante, y es que en 2017 los dispositivos IoT conectados a la red superaron a la población global en un 10.25%. ¿En dónde podemos encontrar estos dispositivos IoT? Bueno, cada vez más en nuestro día a día, desde hogares inteligentes, controlando la iluminación y temperatura, hasta en la industria, controlando el rendimiento de las máquinas. Una de las principales razones de este aumento es costos de producción en la fabricación de chips. Pero pasemos a hablar más detalladamente de esto. Normalmente se habla y se sabe de los últimos procesos de fabricación, aquellos con mayor densidad de transistores en una menor área, los que son usados por empresas como Apple, Intel, AMD y Samsung, las cuales todas, excepto Intel, que fabrica sus propios chips, mandan a fabricar a TSMC. Sin embargo, ideas innovadoras e ideas útiles para el IoT no necesariamente requieren los últimos procesos de fabricación, sino aquellos más antiguos, los cuales tienen un costo menor. Pero definamos qué es un costo menor. Aquí en esta tabla tenemos el costo por oblea de 300 milímetros de diámetro que cobra TSMC a sus clientes, con la particularidad de que no puedes encargar una sola oblea y tiene un monto mínimo de obleas que se pueden pedir por encargo. Para el mayor, tenemos aquí el nodo en nanómetros que se usa, el año de desarrollo y el precio por oblea. Tenemos que para una oblea de 90 nanómetros, que es una tecnología de hace casi 20 años, se cobran $1.650, con la restricción de que, pues lo he dicho, no se puede pedir una sola y el encargo mínimo está entre unas 20 a 50 para los nodos más modernos, que el precio es muchísimo mayor. Entonces, ¿qué genera? Podemos ver que estos costos realmente no son tan bajos, incluso a propios de la industria les puede resultar alto este precio. Esto es aún más crítico para la academia, que en muchos casos no puede permitirse esos costos para acceder al ya uno de los últimos procesos, que es la fabricación. Y la academia tiene que tener en cuenta que a este costo de fabricación tiene que sumarle el acceso a las herramientas de diseño de circuitos integrados. Para poner un contexto, una licencia anual de la herramienta Cadence tiene un costo entre $10.000 y $15.000. Por lo que estamos hablando de una brecha que realmente no para de crecer, y a esto también se le tiene que sumar que la industria es muy hermética. Para acceder a los procesos de diseño se tienen que firmar acuerdos de no divulgación para acceder a los PDKs de la tecnología. El PDK, Process Design Kit, es el conjunto de herramientas, documentos y datos propios de un proceso de fabricación. Contiene la información detallada del proceso de fabricación, las bibliotecas de las celdas, los modelos de simulación, los scripts y pues las herramientas para el diseño. Todo lo necesario para fabricar un chip se encuentra ahí, y la industria no deja esto a disposición de todo el mundo, es muy hermética. Esto genera una brecha cada vez más grande entre la academia y la industria necesitando cada vez más ingenieros de microelectrónica y la academia no pudiendo formarlos debido a que no tiene un fácil acceso a estas herramientas. Esto se mantuvo así hasta más o menos 2020, en donde estas tres empresas, Google, Fados y SkyWater, se unieron para crear el programa OpenMPW. Este permite el diseño y fabricación de chips a un costo muy reducido. Realmente ellos se encargan de todo lo que es el costo de fabricación y el costo sería el del envío del chip, dando así una enorme oportunidad para acceder a esto. Pero expliquémonos un poco más a fondo. Lo que ofrece el proyecto OpenMPW, que es como se llama el proyecto de SkyWater, es un área de 10 milímetros cuadrados, 2.9 de ancho por 3.5 de alto, para la fabricación de chips, sin necesidad de firmar acuerdos de no divulgación para el acceso al PDK de 130 nanómetros liberado por SkyWater, Sky 130. Sumado a esto con la posibilidad de obtener un número de piezas del chip diseñado después de, bueno, el proceso es diseñar el chip, se monta en un arnés de pruebas que para el caso de los circuitos
analógicos se llama Caravan, y este es mandado a la fabricación para obtener un número de piezas del mismo. Bueno, esto abre una enorme oportunidad porque ahora con un costo muy reducido se puede diseñar y mandar a fabricar chips. Pasemos entonces a las consideraciones generales de las etiquetas RFID, que es nuestro caso. Empecemos por explicar qué es un sistema RFID. Un sistema RFID es un sistema está compuesto por dos elementos, un lector y una etiqueta o etiquetas, según sea el caso, que se comunican por un medio disipativo. El lector está compuesto por una antena y bloques circuitales que permiten el envío de energía y recepción de datos. La etiqueta está compuesta por una antena y unos bloques circuitales que permiten la recepción de esa energía y el envío de datos de una aplicación específica, dependiendo de la aplicación deseada. Para nuestro caso específicamente, los objetivos incluyen centrarnos solo en la etiqueta y en el diseño de los bloques que componen la misma y el modelado electromagnético del inductor asociado utilizando la tecnología de Skywire. Como restricciones principales tenemos el área disponible por el proyecto OpenMPW, que es la que mencionamos antes, 10 milímetros cuadrados, 2.9 milímetros de ancho por 3.5 de alto. Y más importante aún, la restricción de la normativa colombiana de la Agencia Nacional del Espectro, la cual registra la banda de entre 915 y 928 MHz para el uso de la tecnología RFID. Entonces, esas son las principales consideraciones. Bien, ahora pasemos a la arquitectura general de la etiqueta RFID. Primero debemos tener en cuenta que la etiqueta diseñada es una etiqueta pasiva, por lo que la única forma de energizarla es a través de unas ondas electromagnéticas que provienen del lector. Estas ondas electromagnéticas, una vez llegan al resonador, se induce una corriente en la antena y esto a su vez induce en los terminales un potencial. Este potencial es alterno y se convierte a través del rectificador de onda completa. Ahora, revisemos qué pasaría si no tuviéramos el limitador de voltaje. Si no tuviéramos el limitador de voltaje, el voltaje que aparece a la salida del rectificador pasaría directamente a la carga y a los bloques subsecuentes. Este voltaje podría ser bastante alto, por lo que probablemente la estructura física de los elementos siguientes podría dañarse. Es por eso que es necesario el limitador de voltaje. Este limitador lo que hace es precisamente limitar esa tensión a un valor de 1.8 volts, que es el valor nominal de la tecnología de 130 de este watt. Posteriormente tenemos como carga un sensor de temperatura. Este sensor entrega una respuesta en voltaje que es inversamente proporcional a la temperatura. Después, este voltaje entra al oscilador en anillo, dando como respuesta una señal oscilante en el tiempo a cierta frecuencia de acuerdo al voltaje que le ingresa. Después pasa a un circuito de modulación de carga, que es un switch, que permite devolver la información a través del resonador hacia el lector. Ahora pasemos a la descripción de los resultados para cada uno. Primero comencemos con el resonador. Bien, ¿por qué deberíamos modelar o extraer un modelo RLC para el inductor? Este que muestro aquí es el stack de proceso de Skywire 130, está compuesto por 6 metales, considerando el Nikon, que es el metal más bajo, y considerando un metal 5, que es el metal más alto de menor resistividad. La antena se diseña en este metal, que es el más alto, y el PDK de Skywire no posee ningún modelo RLC para ningún inductor en ninguna de las capas de metal, por lo que es necesario modelar. Estas son algunas antenas consideradas para el diseño, sin embargo, nos quedamos con 2 de ellas que corresponden a tecnologías RFID integradas. Sin embargo, estas antenas fueron descartadas debido a que los caminos de metal en el interior podrían minimizar la cantidad de líneas de campo que atraviesan la etiqueta, haciendo que tengamos menos energía en el chip. Por lo tanto, se optó por una estructura rectangular. Esta es la antena modelada en CST Studio Suite utilizando un sustrato de silicio con pérdidas para modelar este stack de proceso que se encuentra a la derecha. Como dije anteriormente, la antena fue construida en metal 5 con una conductividad de 2.54 megasiemens por metro. Este es el modelo RLC presentado por CST para el modelo de la antena. Está compuesto por una inductancia en serie con una resistencia y en paralelo con una capacitancia de autorresonancia. El software utilizado para hallar la inductancia y la resistencia es el Low Frequency Domain Solver, y el software utilizado para hallar la capacitancia de autorresonancia, así como otros parámetros, es el Frequency Domain Solver. Este es
punto en el que la antena deja de comportarse como una bobina y empieza a adoptar un comportamiento capacitivo. Finalmente, CST nos entrega estos valores para el modelo RLC del inductor, son 7.38 nanohenries para la bobina, 1.356 ohms para la resistencia, en paralelo con 49.35 femtofarads para la capacitancia de autorresonancia. A continuación podemos ver los parámetros S11, en donde podemos ver que la antena tiene una buena respuesta en un gran rango de frecuencias, concretamente para 922 MHz, que corresponde a la mitad del rango de la ANI disponible para el funcionamiento. Tenemos una ganancia de menos 45.04 Hz. Estos son los parámetros Z que nos permitieron conocer la frecuencia de autorresonancia, que es 8.34 GHz. A su vez, esta frecuencia nos permitió conocer el capacitor de autorresonancia, que como dije anteriormente está en 49.35 femtofarads. Bien, a la izquierda les muestro el layout que se desarrolló en Magic del inductor y el capacitor de resonancia. Es importante colocar un capacitor de resonancia debido a que, como vimos anteriormente, la antena funciona en un gran rango de frecuencias. Este capacitor de resonancia hace posible sintonizar la antena a 922 MHz. Haciendo un zoom podemos ver el capacitor de resonancia y corresponde a un valor de 3.99 picofarads. Finalmente está la respuesta en frecuencia de resonadas, donde se grafica la corriente en dB y se tiene una corriente en dB de menos 62.5 a 922 MHz. Adicionalmente, es deseable un factor de calidad alto en aras de maximizar la energía que pueda almacenar la bobina. Este factor de calidad fue de 31.55. Ok, pasamos ahora a la etapa de conversión de RF a DC. En esta pues tenemos el rectificador y el limitador de tensión. Pasando al rectificador tenemos que estar compuesto por 6 etapas como la resaltada en azul. Esas 6 etapas juntas requieren una entrada de 0.45 volts, que es la mínima para los primeros transistores que se mostrarán a continuación, y tiene una salida nominal de 2.2 volts. Cada etapa está compuesta por 4 transistores, 2 tipo P y 2 tipo N, y funcionan justo como lo haría un rectificador de onda completa, pero los diodos de un rectificador de onda completa. Pasando entonces al layout implementado usando la herramienta Magic, tenemos que se utilizaron técnicas de interdigitación y se seleccionaron los tamaños de los transistores para tener un correcto funcionamiento, un correcto performance, sin aumentar el área excesivamente. Haciendo un zoom podemos ver en la parte de arriba los transistores tipo P, en la parte de abajo los transistores tipo N y pues las interconexiones entre los mismos. Antes de hablar de los resultados, tenemos que definir una parte importante y es los corners. Los corners son variaciones en el proceso que pueden afectar el rendimiento de los bloques. Estos pues son en Skywater 9 en total, y pasemos a definir estos primeros 5 de arriba que hacen referencias a variaciones en los transistores. La letra de la izquierda hace referencia a variaciones en los transistores tipo N y la de la derecha en los transistores tipo T. A su vez, la sigla slow hace referencia a un aumento un peor funcionamiento para los transistores, haciéndolos más lentos o más grandes, y la letra F, fast, todo lo contrario. Los siguientes 4 corners hacen referencia a variaciones, tanto poca variación o alta variación, en la resistencia y capacitancia de cada circuito. Entonces, ya con esto explicado, pasemos a mirar la respuesta del rectificador, tanto para los esquemáticos como post-layout. En esta podemos apreciar que después de cierto tiempo todas se establecen más o menos en 2.2 volts, exceptuando el peor resultado, que es para post-layout, en donde se establecen 2.1 volts. Pasando entonces al diseño del limitador de tensión, tenemos aquí el esquemático. Como se dijo anteriormente, el limitador de tensión requiere una tensión a la salida en vez de 1.8 volts, teniendo pues una entrada que es la que viene del rectificador. Pasemos a explicar el funcionamiento. Pues primero lo tenemos apagado. Al ir aumentando la tensión, podemos tener en la salida una tensión un poco más baja debido a la caída de la resistencia R1. Al ser la tensión mayor a 1.8 volts, la rama azul se enciende. Esta tiene la combinación de los transistores de las PTH, de los transistores M1, M2 y M3, sumado a la tensión en la resistencia R2, las cuales garantizan a la salida una tensión de 1.8 volts. A su vez, se encienden la rama roja y la rama verde, las cuales
al la tensión ser mayor a 1.8 volts, actúan como pozos de corriente para garantizar la salida deseada. Pasamos entonces al layout implementado en la herramienta Magic, donde también se utilizaron técnicas de interdigitación y técnicas como resistencia serpenteada. Con los resultados tenemos pues, los corners nominales y para los peores casos una salida de 1.5 volts y 2.5 volts. Bien, ahora pasemos a explicar la carga que corresponde a un sensor de temperatura cuyo funcionamiento va de 0 grados Celsius a 100 grados Celsius. La carga está compuesta por tres bloques fundamentales. En esta imagen podemos ver dos de ellos. En azul se encuentra resaltado espejos de corriente que permiten definir una corriente a través de la rama de los transistores M7, M8 y Q1. A su vez, M8 permite definir una corriente a través de la rama de los transistores M9 y Q2. Este bloque resaltado en rojo es el circuito PETAT, cuya salida, que se encuentra como la diferencia entre los nodos VP menos VN, es proporcional a la temperatura. Aquí podemos verlo también en la ecuación. Adicionalmente, esta salida tiene un valor bajo, del orden de miliwatts. Entonces se tiene una sensibilidad baja del sensor, por lo que se desea amplificar a través de una OTA. Esto genera mayor sensibilidad del sensor y una respuesta más alta. Este es el layout implementado en Magic, donde se utilizaron técnicas de interdigitación para su realización. Adicionalmente podemos ver que en los resultados tenemos que los corners de esquemático y de post layout dieron resultados muy similares, teniendo como resultado para el resultado nominal del corner tenemos que va desde 0.1 hasta 0.28 micros. Pasando entonces a la última etapa, esta está compuesta por el oscilador en anillo y la modulación de carga. Tenemos primero el oscilador en anillo, el cual es un circuito que genera una señal periódica conectando en serie un número impar de inversores con una retroalimentación positiva. La frecuencia de este se controla a través de varios puntos, como por ejemplo la tensión de alimentación o pues, la capacitancia y resistencia equivalente de las etapas. Inicialmente se pensó utilizar como señal de control en la alimentación la salida del sensor de temperatura, variando así la frecuencia cuando ésta cambiara. Sin embargo, como se vio anteriormente, la salida del sensor de temperatura está en el orden de los 0.3 volts, por lo tanto no sería capaz de alimentar las etapas inversoras, por lo que se recurrió a capacitores variables que están disponibles en el PDK Skywire para variar la frecuencia conectándolos a la salida de cada etapa inversora, utilizando como señal de control en uno de sus pines la tensión VT. Este es el layout implementado en Magic. En este se buscó garantizar que las distancias entre los caminos de cada inversor fueran lo más parecidas posibles para igualar los tiempos de propagación entre cada etapa. Como resultados tenemos para los esquemáticos y para post layout un rango de frecuencias de más o menos 6 MHz en todos los corners, simplemente teniendo un aumento de frecuencia en las simulaciones post layout. Pasando por último al switch de modulación de carga, el cual para su diseño se tomó en cuenta que se tiene que transicionar rápidamente a más o menos 80, entre 80 y 100 MHz como lo vimos anteriormente. Entonces se utilizó el L mínimo disponible para la tecnología para lograr esto. Para el ancho se utilizó una medida, se caracterizó la resistencia de encendido de los transistores y se utilizó una medida que fuera un balance entre área y resistencia de encendido. A la derecha vemos el layout de este transistor. A continuación voy a presentar los resultados del sistema. Bien. Primero podemos ver a la derecha el layout implementado en Magic para el sistema completo. Alrededor de todo el rectángulo podemos ver la bobina resaltada en color morado y si vemos en el zoom podemos ver los elementos circuitales que poseen en su interior. En paralelo con la bobina se encuentra el capacitor de resonancia. Posteriormente tenemos el rectificador de onda completa. Arriba tenemos el limitador de voltaje. En la parte de la izquierda tenemos el sensor de temperatura. Le sigue el oscilador en anillo y finalmente el switch de salida que conecta nuevamente con la antena. Las dimensiones de los bloques circuitales son de 600 micrómetros por 165 micrómetros y las dimensiones totales del chip son 2900 micrómetros por 3500 micrómetros. Bien. Ahora presentaremos las simulaciones para la entrada y la salida de todos los bloques circuitales. La salida del rectificador, que es el primer bloque, teniendo carga, considerando una carga, se tiene una salida de 1.20
4 a 6 MHz, conservando un rango de 6 MHz en frecuencia. Ahora pasemos a las conclusiones. Bien, a partir de la tecnología libre de SkyWater 130 se permitió cumplir con los objetivos especificados en el plan de proyecto, donde logramos diseñar los bloques integrados que conforman la etiqueta de RFID, y también mediante esto se logró la extracción del RLC a partir de CST Studio Suite y modelar la etiqueta. Finalmente, el diseño neto corresponde a 2.9 milímetros por 3.5 milímetros, y el diseño completo con el Caravan, que como dijo mi compañero es el arnés de pruebas de SkyWater, sería de 5.3 milímetros por 3.2 milímetros. Por último, tenemos el futuro de este proyecto. En el futuro, pues la idea principal de este proyecto es mandarlo al programa OpenMPW en su versión número 9 para su posterior fabricación, para obtener así un número de piezas del chip y poder testearlo. También se tiene como futuro de este proyecto el modelado del enlace entre el lector y la etiqueta, que en este caso pues, no se tuvo ningún tipo de información entre el lector y cómo se comportaba este con la etiqueta. Estas son nuestras referencias y muchas gracias. ¿Tienen preguntas, profe? Ninguna. Bueno, ingeniera Carla Camacho, ingeniero Anthony Sanabria, muy bien por ese trabajo, excelente. Tenía muchas preguntas a raíz de la lectura del artículo. Sé que no alcanzan a presentar acá pues, todo eso que hicieron. La presentación fue muy didáctica, muy pedagógica, muy bien la motivación, la introducción, los slides muy pedagógicos, ahí el juego y todo, y la secuencia, realmente una presentación impecable. Los felicito y estoy sorprendido gratamente por este nivel de trabajo de grado que aprovecha. Bueno, el foco principal y la dificultad que hemos tenido lo comentan, ¿cierto? De tener oficialmente licencias de Cadence. Estamos en el proceso de comprar Synopsys, esperamos que eso se concrete este año, pero esto es una solución excelente. Yo sé que el profe Juan le vamos a dar la palabra al final para eso. No sé que él me quiere decir muchas cosas. Excelente, profe, tranquilo, ya le damos la palabra. Pero lo que ustedes dicen que hicieron un trabajo sobre gigantes. Los gigantes no los invitaron a la presentación. Bueno, muy bien ahí por los agradecimientos. Unas referencias bibliográficas muy contundentes, otras obviamente pues de SkyWater, ¿cierto? Para el tema me pareció muy bien manejado. La introducción impecable, como debe ser un artículo con las referencias indicadas. Veo que hubo un crecimiento ahí, casi que yo diría un poquito más, ya es de maestría, profe Juan y jóvenes. Yo tengo una pregunta en el slide 37, ¿cierto? Porque hablábamos de un rango de frecuencias de los 900 MHz, pero ahí veo como un diagrama de impedancia en los rangos de los 800, 8500, ¿cierto? Entonces ahí, ¿cómo me explican ahí eso? Okay, bueno, bien, son los parámetros Z, son los resultados de CST Studio Suite. Realmente con los parámetros Z buscábamos hallar la frecuencia de autorresonancia de la antena, que usualmente está muy alejada de la banda en donde está funcionando. Y sí, está bastante alejada porque funciona en los 922 MHz y está en 8.34 GHz. No, excelente. De pronto no era el foco del proyecto, yo lo entiendo. ¿Compararon con algún otro diseño, por lo menos el sensor de temperatura en cuanto a especificaciones o algo? ¿Utilizaron una referencia para comparar, digamos, y darle fuerza a nuestro trabajo? ¿O eso no lo miraron? Tranquilo. Realmente es complicado hallar una referencia en el que el chip sea de las mismas dimensiones. Entonces en eso varía mucho porque el área, el PDK, la antena, entonces también por eso digamos pudimos obtener un factor de calidad grande porque tenemos área, bastante área. Exacto, entonces digamos que es complicado comparar porque tampoco es usual
digamos, encontrar tantas etiquetas de temperatura, sino que más bien las enfocan es para tracking. Entonces es complicado en ese sentido comparar, porque no hay área similar. Felicitaros nuevamente, excelente que ya en pregrado estén haciendo layout y aplicando las técnicas de interdigitación. No sé si usaron centroide común para los condensadores. Entonces, estoy sorprendido, unas felicitaciones y le doy la palabra al profe por si tiene alguna otra pregunta. Yo sé que sí. Entonces, muchas gracias. Yo, pues bueno, primero pues coincido con el profe José Amaya, la presentación es muy buena, muy buena, didáctica, digamos que yo sé que todos nos vamos de esta presentación conociendo qué es la RFID, entiendo los desafíos que hay, o sea, digamos ambiciosos, yo evalúo el plan de proyecto, yo les decía, que son ambiciosos, y me dijeron, no, se puede, está bien, que se pueda. De pronto vi pequeñas falencias a la hora de presentar los resultados, sobre todo el parámetro CESI, es muy fuerte, toda mi trabajo, mi afición, mi trabajo. Sí quedan algunas dudas ahí de si esa simulación sí está 100% bien por la forma del turno. Necesita deberían revisar en detalle. ¿Sí? Yo lo he manejado siempre, ¿sí? Entonces sé cuando está mal. Entonces, para que lo tengan en cuenta, digamos, a la hora de presentar los resultados de una función más amplia. Pero bueno, hay que verlo, ¿no? Sí o sí, ¿no? Recomendación número 1, repitan la simulación en el dominio del tiempo y de lentes de frecuencia cero. ¿Sí? Le da la misma gráfica, el nivel de detalle que da la simulación en el dominio del tiempo es más precisa que la frecuencia. ¿Sí? Eso para que lo tengan en cuenta por la forma en cómo se realiza esta simulación. Es más larga, más extensa, ¿sí? Pero es más precisa. Entonces ahí ese recorte arriba, ¿sí? Ese que una persona. Sí. Al final, Anthony salva la patria, ya tenía lista esa pregunta. ¿Qué falta? El enlace. ¿Sí? Cuando le digo ahí, para mí haría falta una etapa, multiplicadores de tensión, alguna cosa así, porque si es de campo cercano la lectura, posiblemente funcione así solito. Si es de campo lejano, por ningún lado, no funciona. ¿Sí? De resto, pues qué bien que se pueda hacer, qué bien que se pueda divulgar y pues, motivar a esas generaciones, porque es un proyecto donde incluyen un sensor de temperatura, donde incluyen osciladores, ¿sí? Donde incluyen, porque normalmente estos dispositivos lo único que hacen es, tengo un código ahí inscrito y ese código simplemente cuando le solicitan información hacen el check-in, comunicación y intercambian información y ya, ¿sí? Pero está midiendo temperatura y está nuevamente entregando información, eso es algo valioso. No sé qué pasó ahí, no sé si nos cuentan un poquito de CCT, si fue el desafío que al final terminó siendo grande, porque en lo de electrónica los veo que nada es similar. Sí, realmente aprender una herramienta nueva de la que pues, el CCT tiene esto también que es muy cerrado. No se encuentra información aparte de la que está en los manuales que no son tan detallados para casos tan específicos como este. Se encuentran más para antenas discretas y no tanta información para nuestro caso. Realmente al punto de tener que escoger los nodos para medir la frecuencia, tipo lo que nosotros tenemos
es en la antena esto, esta abertura, esto nos genera bastantes opciones para poner unos puertos discretos para medir cómo. Sí, tocó con puertos se hizo con puertos discretos, se intentó. Hay muchas maneras, se te da muchas posibilidades para sacar estos datos, con puertos discretos o simulando una entrada que va directamente hacia la antena. Realmente, entre todos esos datos, las respuestas siempre fueron bastante parecidas entre sí. No, o sea, al final decidimos un puerto que simulara que llegaba una entrada de corriente porque la respuesta era una simulación mucho menos tardada. Realmente este programa está recomendado para procesadores de servidor y pues para grandes modelos. Y se utilizó ese para simularlo y agilizar en ese proceso, teniendo como base que la mayoría de respuestas tenían una subida de este estilo y un pequeño corte en cero, que la verdad, mirando la literatura, es un comportamiento muy extraño. Yo estoy de acuerdo con el profe. Mirando la literatura, no es normal. Tendría que ser algo más como así. Tal vez si hacemos la simulación en frecuencia, en tiempo, como dice el profe, tal vez obtengamos algo tal vez no tan Estricto. sí, totalmente. Pues entiendo de la simulación en el tiempo es que es una ventana gaussiana. La ventana gaussiana tiene todos los componentes de frecuencia, es más preciso. Y yo siempre, o sea, yo casi por defecto, cualquier proyecto necesita tiempo. Y que se fueron por frecuencia, yo digo, tendrán su razón. No, pero en general bien. Utilizar eso, nosotros que sean los trabajos puros de presupuesto de enlace, que puedan incluir más cosas. Que siga siendo cada vez más ambicioso. Muchas gracias. Profe, ¿me habla? Profe, normalmente no dejamos hablar al director para que ellos tengan el protagonismo, pero vamos a concederle la palabra al profesor. Pues, profe, primero le tengo buenísimas noticias. Bueno. Fíjense que en estos momentos hay unos amigos en Chile, Estados Unidos, que están viendo esta presentación. Carlos Tokunaga de Intel también la estuvo viendo, me mandó un mensaje, tenía una reunión ahorita, pero que muy buena presentación, muy buen trabajo. Entonces, tenemos la gente de la industria aquí en esta presentación. Excelente. Lo otro que le quería comentar es que en julio, en un simposio que van a hacer, Víctor Greenblatt de Synopsys va a hacer el lanzamiento oficial de que se va a poder utilizar Skywater con Synopsys. Entonces va a ampliarse mucho más la posibilidad de hacer trabajos con esta tecnología. Y pues por último, felicitarlos a los dos, muy orgulloso. Costó mucho esfuerzo, mucho trasnocho, pero yo creo que se logró el objetivo. Y agradecerles pues por confiar en mí y pues por desarrollar el trabajo. No, profe, a ustedes muchísimas gracias y a todos. Creo que es una suma de granitos de arena al final. Entonces, y al final se ven los resultados. Así que muchas gracias a todos, también a los profes por su aporte. Realmente nos han ayudado mucho y creo que para trabajos futuros tendremos en cuenta todas sus recomendaciones. Excelente, jóvenes. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. No, yo lo que tengo es como, ya que están pidiendo tanto software de electrónica, se nos vence esta de CST que la están utilizando tanto en eléctrica como electrónica, en proyectos y trabajos, entonces como para ver si hacemos alguna gestión Excelente, para eso les volver a observé. renovarlo. O sea, parece que la capacidad de cómputo que tenemos no fue suficiente, de pronto hay que mejorar en servidores. Esas observaciones, profe, las miramos porque sí me interesa que No sé, CST que es un mejoremos programa ahí. que en cualquier facultad generalmente tiene la parte electromagnética que generalmente no se incorpora. Sí, lo están utilizando la parte eléctrica, electrónica, se puede sustentar fácilmente porque sería importante hacer la renovación de la licencia, Sí. no sale tan costoso. Muy bien, profe. Y entonces sí es una herramienta muy práctica de simulación.
Sí, no, yo anoté porque los escuché yo decir algo de que nos sirvió es algo ahí para mejorar, gracias Sí, por hacerlo saber. Yo robusto y a veces no es que sea pesado, sino como dice Frenzy, toca escoger bien el solver, el dominio y ver verdaderamente y como todo software toca comenzarlo a Atacaron mucho Una excelente. No, muy bien, un aplauso más.